¿Qué tal? Buenas tardes. En nombre de la Fundación Amparo, de Lucía Alonso Espinosa, directora general de este museo, y del mío, les doy la más cordial bienvenida. Hoy presentamos la exposición Mario Pani, Arquitectura en Proceso. Mario Pani fue uno de los arquitectos más destacados del siglo XX en América Latina. Sus obras y proyectos introdujeron nuevas tipologías que impactaron la vida de millones de personas, definieron patrones de crecimiento en las ciudades de México, dieron forma a políticas públicas en el país en un periodo clave para la construcción nacional, contribuyeron a la consolidación de distintas instituciones y se convirtieron en símbolos de una época. Deseo agradecer a la familia Pani, a los coleccionistas, al Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, organizador de la muestra, y a Pablo Landa, curador de esta exposición. Además, y como siempre, al equipo de trabajo del Museo Amparo por su labor para hacer posible la presentación de este proyecto en Puebla. Bienvenidos y les cedo la palabra a Pablo. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Me da muchísimo gusto, sobre todo, que estén aquí familiares del arquitecto Pani y coleccionistas, gente que nos prestó materiales del archivo de la UNAM, del archivo del TEC, y Onis Luque, Fernando Panzi, que nos ayudaron a la producción de todo esto. Ahorita ellos a ver igual si nos platican algo también. Yo voy a tratar de no hablar mucho, porque luego hablo de más y ya no nos da tiempo de lo más importante, que es lo que vamos a ver en las salas. ¿Le picas ahí, cancelar? Es una exposición muy compleja, tiene mucha información, entonces hay muchas lecturas posibles de los materiales que hay ahí. Se trata de buscar hacer una reinterpretación de la obra de Mario Pani desde su inicio en los años 30 hasta los años 60, un poquito más adelante. Entonces tenemos suficiente distancia ya crítica para volver a ver estas obras y ver qué fue lo que pasó en México de mediados del siglo XX y cómo eso, pues, como decía ahorita Ramiro, cómo dio forma al tipo de ciudades en las que vivimos y en realidad cómo funcionamos como país tiene mucho que ver con lo que sucedió en esa época. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de cómo se hizo la exposición, de cómo se formó el archivo y después voy a hablar un poco de la visión antropológica que tiene la muestra. No soy arquitecto, soy antropólogo, entonces mi visión es de antropólogo que estudia arquitectura y me interesa mucho pensar en los edificios no solo como entidades abstractas, sino como lugares habitados. Entonces, bueno, empezamos con Mario Pani, ahí déjale, a sus 18 años, de una colección de negativos que en alguna ocasión nos encontramos en la casa de Márgara Pani, que fue pues, en muchos sentidos el impulso de la preservación de todos estos documentos y de su difusión en el país. Entonces, esta era una serie de negativos de la cámara personal de Mario Pani que narra el trayecto de la familia en sus últimos años en Europa, donde vivieron desde 1917 hasta 1934. Pani como niño de 9 años llega allá. Y hacia el final, cuando está terminando la carrera en la Escuela de Bellas Artes de París, tiene esta cámara que toman fotografías de todo lo que va viendo y de su llegada a México. Entonces es impresionante. Esta es una de las fotografías que le debe haber tomado su padre, el ingeniero Arturo Pani, que muestra a este joven que está por graduarse de la Escuela Nacional de Arquitectura y que va a llegar a México con bombo y platillo. Así mero. Esta es una fotografía de los interiores del Hotel Reforma. Tenía 23 años, sobre todo los que sean estudiantes de arquitectura piensen tener 23 años y tener la obra más importante del país en tus manos. Era un hotel que estaba haciendo Carlos Obregón Santacilia, que era pues, como el Teodoro González de León de su época, y de pronto llega un niño que se acaba de graduar y le dicen, esta obra la vas a terminar tú y corremos al otro. Entonces Mario Pani termina esta obra, obviamente se estallan controversias, hay grandes discusiones, sigue siendo una obra controversial, no se habla del Hotel Reforma y todo el mundo tiene alguna opinión, pero lo interesante aquí es esta foto de Arturo Pani, el padre de Mario Pani, que muestra lo que hizo en este espacio un chavo de 23 años, ¿no? Que de pronto empieza a saber ya hacia dónde va y cuáles son sus intereses como arquitecto, con este dinamismo del espacio y además con una capacidad impresionante para escarbarlo y darle forma, ¿no? Este detalle del piso en un mármol de otro color que de pronto te crea este nudo y ya te inserta el espacio.
La que sigue. Al mismo tiempo que hizo el Hotel Reforma, hace la casa de su familia en la calle de Lieja, ahí donde está ahora este edificio gigantesco de Legorreta y Rogers, enfrente de la entrada del bosque de Chapultepec. Bueno, pues ahí estaba la casa de los Pani, que es una obra interesantísima, muy poco conocida, pero es como una de las grandes obras pioneras de la modernidad en México. Normalmente cuando hablamos de las primeras casas modernas pensamos en las de O'Gorman o en las de Obregón Santa Cilia. Bueno, pues la idea es aquí incluir esta también, porque presenta otra visión de la modernidad y otra visión de lo que vendría después. Aquí lo interesante es que Pani diseña una casa que es doble. Al frente está la casa de sus padres y sus hermanos, y el ya casado se construye un pequeño pabellón atrás. Entonces, como todo el núcleo familiar está viviendo juntos y están trabajando juntos en empezar a ver, ahora que somos modernos, o ahora que estamos convirtiendo a México en un país moderno, cómo vamos a vivir, cómo va a transformar eso nuestra arquitectura y cómo a partir de la arquitectura vamos a empezar a darle forma a este país. Vieron a Pani tocando el cello al principio. Aquí hay una concha acústica donde se reunía a tocar con Vladimir Caspé, su madre cantaba también, y aquí suceden como grandes encuentros de esta nueva generación de artistas y arquitectos que empiezan a modernizar a México. ¿La que sigue? De las primeras obras, también poco conocidas y que descubridas en los archivos fue increíble. Este es el Cabaret Corinto, que estaba en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Y pueden ver, siempre hablamos de Mario Pani como este hombre que implementó a Le Corbusier en México, y la idea de la exposición es repensar ese planteamiento, ¿no? Esto no tiene nada de funcionalista y es una línea de modernidad totalmente distinta, interesada en el ornamento, interesada en la ironía, interesada en lo que más tarde Venturi llamaría complejidad y contradicción en la arquitectura. Bueno, pues este tipo de obras de Pani en su primera etapa están llenas de esa lógica, ¿no? Pueden ver el plafón de espejo, las columnas estriadas, muy ornamentales, y las cortinas. Muchas de estas obras son en colaboración con Arturo Pani, que era su hermano, que fue pues, un gran diseñador de interiores. ¿Qué sigue? Y bueno, estas obras del principio de Pani, como sucede en los casos de todos los arquitectos, empiezan siendo obras de pequeña escala, a excepción del Hotel Reforma, son interiores o edificios de departamentos. Y luego en los 40, a mediados de los 40, sucede un cambio radical en la manera en la que Pani está pensando y actuando en la ciudad. Y eso ocurre con el Crucero Reforma Insurgentes, que es una de las obras clave. Los arquitectos conocerán el Monumento a la Madre que está ahí en Sullivan y Reforma en la Ciudad de México, pegadito al Museo del Eco. Bueno, pues eso fue un producto de un concurso que hizo el periódico Excelsior de hacer un monumento a la madre. Pani entra a este concurso y en vez de atenerse a lo que le habían dicho, empieza a transformar toda la zona. Dice, esta es una zona de enormísimo potencial, este es el nuevo centro de la ciudad, el nuevo centro incluso del país. Entonces, más allá de pensar en este pequeño monumento, vamos a repensar toda esta zona. Ahí pueden ver, casi no se ve, su proyecto del Monumento a la Madre inserto en una gigantesca glorieta con todos estos edificios alrededor y toda esta nueva traza urbana, ¿no? En algún momento dice que es como la Plaza de l'Étoile de París, donde está el Arco del Triunfo, pero más grande, más grandioso. Aquí lo interesante es que nadie le pidió este proyecto y empieza él mismo a promoverlo, encuentra inversionistas que van a financiar este proyecto, empieza a aliarse con los vecinos de la zona y luego también empieza a ser objeto de las críticas más virulentas que se puedan imaginar. Son como 4 años en los periódicos que va de ida y de regreso, que unos dicen, este es un gran proyecto que va a cambiar a México, y otros que dicen, ¿con qué derecho, señor Pani? Y le llamaban el proyecto Pani. Entonces aquí el arquitecto se convierte en el protagonista, no solamente, no es un contratista al que le hable a un cliente, oye, necesito que me desarrolles esto, sino es una persona que está repensando la ciudad y haciendo sus propias propuestas a partir de lo que cree que debe ser. Salvador Novo, el escritor, cronista de la Ciudad de México, escribe una nota increíble en un periódico y dice, Mario Pani es el único que ha entendido que el Paseo de la Reforma
es el camino de Toluca a Puebla, y Insurgentes es la carretera Acapulco-Nueva York. Entonces, fundamentalmente está diciendo, bueno, pues esta visión de Pani está convirtiendo, dándonos un nuevo centro para la ciudad y pensando en cómo podemos, ahora que somos modernos, cómo debe ser nuestra ciudad. Aquí sigue. Esta es una perspectiva de cómo se vería este proyecto. Muy moderno, muy contemporáneo en muchos sentidos, porque son 2 plantas comerciales, una marquesina, edificios de oficinas en torno a un gran espacio público con circulaciones peatonales, y las circulaciones vehiculares van por abajo. ¿Le sigue? Y de ahí empiezan ya los grandes conjuntos de Mario Pani, sus grandes obras urbanas. Esta es la Escuela Normal de Maestros, que muchos de ustedes conocerán, que está también en la Ciudad de México. Esta forma parte de un proyecto de construcción de escuelas a nivel nacional. En el año 44 se reúne un grupo de arquitectos y un grupo de funcionarios públicos y deciden que lo que necesita el país es infraestructura educativa y hospitalaria. Entonces hacen el Programa Nacional de Construcción de Escuelas, que se mantuvo después como el CAPSE, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Ya le cambiaron de nombre porque eso pues nadie es como un trabalenguas. Y luego el Programa Nacional de Construcción de Hospitales. Entonces empiezan a pensar desde la Ciudad de México, como arquitectos, cómo debe ser el sistema de salud en el país y cómo debe ser el sistema educativo. En la parte del sistema educativo, a Pani le toca hacer el centro de este gran sistema de escuelas. Si las escuelas son como capillas que se van construyendo en cada pueblo y que son como un punto desde el cual se va a impartir el conocimiento, de pronto esto es la catedral, ¿no?, que preside sobre todas estas pequeñas escuelas. Hubo gran controversia, obviamente, también. Juan O'Gorman publica en el Excelsior diciendo que este tipo de obras son totalmente innecesarias, que se pudieron haber construido 100 escuelas en zonas rurales con lo que se construyó esto, que no tenemos por qué construir monumentos para la ciudad. Y Pani, por su parte, dice que la formación de los maestros es tan importante que necesitaban un espacio que valorara y convirtiera su trabajo en la cosa más importante, el trabajo más importante, y que la arquitectura podría contribuir a eso. Entonces, bueno, esa es otra siempre todos los proyectos permiten este diálogo entre distintas visiones, ¿no? Y la exposición trata de presentar estas preguntas para que las podamos discutir. ¿Sí? Y bueno, me salté muchísimos proyectos, pero llegamos al caso de Tlatelolco, que pues es de los grandes conjuntos el más grande que hizo Pani, con cerca de 12,000 departamentos, y que regeneró toda una zona de la Ciudad de México. Además, no se trataba de, o sea, es solamente un pedazo de lo que propuso Pani en ese momento. Cuando estén en la exposición van a ver como todas las láminas de presentación de los proyectos de vivienda piensan en la ciudad y en el país, o sea, piensan en las distintas escalas siempre, y no vamos a insertar aquí una unidad habitacional, sino vamos a partir de este punto y estos otros puntos repensar la política de vivienda y repensar la organización de la ciudad. Entonces, Tlatelolco era parte de un programa del gobierno de López Mateos, que se construyeron como 12 unidades habitacionales, pero además muchísimas más que no se construyeron. Esta foto, ya la verán, quedó muy padre en la exposición, pero lo que tiene es que parece de juguete, ¿no? Esta foto aérea de Tlatelolco, recién inaugurado en 1964, y según me contó Margarita Pani en alguna ocasión, la mandó Pani al arquitectura de Jordi para que publicaran el proyecto, y le contestan, señor arquitecto Pani, discúlpenos, no publicamos maquetas, solamente publicamos obras realizadas. No podían creer que se hubiera hecho algo de esta escala, ¿no? Y que además pues, tuviera que se viera así. Esta nitidez, exacto, esa es la palabra. Aquí. Bueno, les platiqué un poquito de la relación de Pani con su padre. Esa es una foto muy elocuente de eso. El ingeniero Arturo Pani, al regresar a México, se dedica pues a administrar el despacho de su hijo, a dirigir la revista de arquitectura que hizo y a empezar a formar estos archivos, que estos eran los archivos que tenía la familia Pani, que es en muchos casos
la letra del ingeniero Pani que él va clasificando y va guardando todos estos proyectos. O sea, es un arquitecto, como les decía, de 20 y tantos años cuando empieza, y tiene este apoyo detrás, ¿no? Hay incluso unos álbumes de recortes que son increíbles, que cada vez que salía el nombre de Mario Pani en el periódico, su papá recortaba, lo pegaba en esos álbumes y ponía qué periódico fue y qué fecha. Ya estuvieran criticando a Pani o estuvieran celebrándolo, ¿no? Entonces era de ir construyendo esta historia, de ir guardando esta historia. En 1991, Pani regaló los planos de su despacho a la Facultad de Arquitectura, que ahora está en el Archivo de Arquitectos Mexicanos de la UNAM, pero se quedó con otra parte, que era como lo que ahora se conoce como el archivo personal de Mario Pani. Este archivo personal lo custodiaba Márgara Pani, hija del arquitecto, y lo depositó en el TEC de Monterrey en 2012. Entonces fue a partir de que llegó ese archivo ahí, yo había estado trabajando con Márgara, estudiando los contenidos, ayudándola a ordenarlos. Cuando llegó a Monterrey el archivo, fuimos, hicimos una ceremonia y entonces nos buscaron de Marco, del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, para hacer una exposición. Entonces usamos estos archivos, usamos los del Archivo de Arquitectos Mexicanos y otros contenidos que hay en el IMBA, porque el IMBA tiene el archivo de El Gringo del Moral, que fue socio de Mario Pani en muchos proyectos, entonces ahí hay muchos documentos, y del Conservatorio Nacional de Música, porque es proyecto del IMBA, ¿no? Entonces, bueno, la idea fue buscar qué había en todos estos archivos y a partir de esos archivos hacer una especie de collage, una especie de muestra que permitiera distintas lecturas, ¿no? Y que se conectara una obra con otra, una imagen con otra, sobre todo con muchas cosas que fuimos descubriendo nuevas. No sé si los más chavos seguro no se acuerdan, pero había unas cosas que se llamaban, unas novelas de Elige tu propia aventura, que llegas a la página 3 y si decides pelear con el dragón, pasa a la página 10 y si no, pasa a la página 6. Bueno, pues leer un archivo es algo así más o menos, porque te encuentras un documento y luego te encuentras otro documento y vas como tejiendo una historia, ¿no? Vas como armando distintas posibles avenidas de narrativas. Y verán en la exposición que estas avenidas narrativas están ahí presentes y ustedes pueden ir conectando otros pedazos, ¿no? Obras que recurren en distintas partes de la exposición, y en algunos que califican cosas que ya viste antes o que contradicen cosas que ya viste antes, como si fuera una historia, ¿no? Para representar la complejidad de una trayectoria como esta. Aquí. Bueno, les platicaba de la revista Arquitectura, que tuvo 112 números y fue fundamental para que los arquitectos mexicanos pensaran juntos, ¿no? Se reconocieran unos a otros, y Mario Pani era pues fue el director, pero antes su padre fue director, pero siempre estuvo detrás de esta revista, ¿no? Detrás de los contenidos de esta revista. Aquí. Y bueno, les platico del trabajo que hicimos, bueno, que hicieron, porque estos fueron los estudiantes del TEC de Monterrey, que los invitamos a que hicieran las maquetas para la exposición, y pues hubo se clavaron, hicieron unas maquetas increíbles, y el hacerlas implicó un proceso de investigación muy complejo y muy intenso, ¿no? Porque en muchas de estas obras hay algunos planos, pero no hay otros planos, entonces no es posible conocerlas por completo. Entonces, en muchas ocasiones fueron a medir las obras. En el caso de la Casa Lieja de la familia Pani, los chavos se la pasaron en el teléfono con Márgara Pani diciéndole, oye, aquí en el plano hay un escalón, pero en la foto no lo vemos. Entonces hicieron una excavación arqueológica para recrear cómo habían sido estos espacios y representarlos en las maquetas. Aquí. Esta es la misma maqueta, como pueden ver, incluso diseñaron un sistema estructural para hacer la maqueta. Este es del multifamiliar Miguel Alemán. La que sigue. La que sigue. Ahí están los orgullosos autores de la maqueta. Sí. Tlatelolco, que ahí también la verán. Esta es la de la Casa Lieja, la que os platicaba de la familia, que esto fue una decisión de los estudiantes de dejarla abierta para que se pudiera apreciar la doble altura de acá. Incluso le metieron un piano para mostrar dónde ocurrían las sesiones musicales de la familia. Este es el pequeño pabellón donde vivía Mario Pani con su esposa y este es el del resto de la familia. La que sigue. Y bueno, también se produjeron entre estudiantes y varios colaboradores, lo hizo Juan Carlos de la Garza y Manuel Martínez, un análisis de los espacios interiores
de los edificios de Mario Pani, la complejidad y riqueza de los espacios interiores. Este es un diagrama del condominio Reforma, que está en la avenida del Paseo de la Reforma y en la calle Guadalquivir, en la Ciudad de México. Y como pueden ver, y ahorita lo verán en las fotos, pues es un rectángulo, ¿no? Pero dentro de ese rectángulo hay una complejidad de espacios con departamentos de 2, 3 y 1 piso y circulaciones cada 3 niveles. Y esto es muy importante porque una pregunta que con frecuencia escucho es, oye, Mario Pani era político, ¿verdad? O sea, como que se asume que su posición en el mundo era como grillo, a fin de cuentas. Pero cuando ven estos espacios, se empiezan a dar cuenta que a pesar, junto con esta capacidad de gestión y de trabajo en el diseño de políticas públicas, de colaboración con distintas instituciones del Estado, también era un arquitecto con una maestría del espacio impresionante, con una capacidad de diseñar espacios complejos increíble. Aquí sigue. Bueno, entramos a la segunda parte, voy a tratar de hacerla más breve, que se trata de lo que les platicaba de la exposición como una exposición antropológica, que busca dar una visión antropológica de la arquitectura. Esta es una fotografía del multifamiliar Miguel Alemán, el mismo que veíamos en la maqueta, tomada por Guillermo Zamora en 1949. Como pueden ver, pues este es el modernismo en su expresión más heroica, ¿no? Es un monumento y aquí el centro de la historia es la arquitectura. Aquí sigue. Esta es de la Unidad Santa Fe, que pueden ver otra vez la palabra que me ayudaron a encontrar, la nitidez de las obras. Se nota que nunca han sido habitadas, ¿no? Que no hay nadie ahí, que ese es el protagonista en este caso son estos edificios. Y son estas fotografías increíbles de Zamora, que tuvo siempre una relación muy cercana con Pani de colaboración, ¿no? Entonces podemos imaginar que esto es el tipo de fotografías que Pani le gustaba ver de su obra. O sea, lo que él se imaginaba que su obra era y como la entendían sus contemporáneos, ¿no? ¿Sí? Y luego hay también otras fotografías en los archivos en las que empiezan a aparecer presencias extrañas. Esta es la unidad modelo de Guadalajara, inaugurada en el año de 1950, y pueden ver ahí se nos metió un charro con sombrero. No es Jorge Negrete, pero se parece. Y trae ahí su jorongo. Entonces de pronto empiezas a pensar que estos espacios hipermodernos, perfectamente calibrados, son los espacios en los que viven estas personas, ¿no? De pronto empiezan a tener actores y te puedes poner a pensar, se pueden poner a pensar en qué representa en 1950 en Guadalajara, de pronto para ese señor o para el que está regando llegar a este espacio, ¿no? O sea, lo que implica de la transformación de cómo perciben el espacio, cómo lo habitan y cómo se relacionan unos con otros, ¿no? La que sigue. Perdón por la marca de agua, no encontré una así, pero esta es una fotografía del multifamiliar Miguel Alemán en la que ven a esta señora viendo por la ventana de su casa, aquí, similar a esta, en la que pues, se pueden imaginar lo que estaban viendo. Venían de una vecindad en el centro de la ciudad o de un asentamiento informal en alguna de las periferias de la ciudad y de pronto vivían en este edificio, un edificio de 14 pisos, de pronto que salió de la nada. Entonces están pues, viendo el espectáculo de la ciudad, ¿no? Hay una alberca abajo, hay unos jardines abiertos, hay un jardín de niños, están los vecinos circulando por los pasillos y estas señoras están viendo por el balcón este espectáculo, ¿no? Están tratando de encontrarle sentido y de saber qué fregados nos pasó, cómo llegamos aquí. Pero bueno, esto es un poco para hablar de lo que representaban estos espacios para los que se mudaron ahí. Era una unidad con 1080 departamentos. Todas tenían un radio y por el radio podían oír noticias y mensajes del administrador de la unidad. Tenían unas lavanderías industrializadas, de lavar así en un río, de pronto lavanderías industrializadas en las que podían lavar cada familia, no me acuerdo si 10 o 20 kilos a la semana. Tenían, como le decía, alberca, tenían ahí toda una serie de servicios del Estado, ¿no? Entonces, bueno, era mudarse a un lugar que implicaba una transformación muy radical de sus vidas. Esto es lo que sucede ya muchos años después. Estas son fotografías, colección de Gerardo García, que no está por ahí, pero no ha llegado, de la Unidad Santa Fe, de vecinos de la Unidad Santa Fe.
Y esto es un poco lo que buscan representar, ya les verán ahí en la exposición, es cómo estos espacios que veían en las primeras fotografías, a fin de cuentas se convierten en espacios cotidianos, ¿no? En espacios con significados personales para los que los habitan. Aquí ven a una quinceañera, es una graduación de sexto de primaria, unos chavos están allá afuera de una tienda pues, esperando a ver quién llega. Entonces, de pronto este espacio se convierte ya no solo en una obra de arquitectura, sino también en una obra de arquitectura habitada y transformada, como veremos ahorita, y por sus habitantes, ¿no? Que se convierte en una especie de pues, coarquitectos casi. ¿La que sigue? Hay un proceso de apropiación. Aquí hay una foto de Onis Luque, de la Unidad de Santa Fe, que muestra pues, estos espacios domésticos, la intimidad de las familias que viven en estas grandes obras de la modernidad. Y esta es una explicación que da Onis, que ahorita me corregirá si no es cierto, pero es una especie de metáfora de lo que sucede en este espacio, ¿no? Llegan y está una familia en uno de estos departamentos, en una de estas casas, y de pronto llega un momento en que la rebasa, ¿no? Y la familia ya rompió este cajete de cemento que parecía tan sólido, tan permanente, y está construyendo ya su propia historia. Esta es una foto de Mark Powell de Tlatelolco, que es la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, de pronto tiene unos significados muy, muy potentes porque es el lugar de la matanza de Tlatelolco, pero al mismo tiempo es un lugar donde dejas sacar un tapete y donde están unos chavos allá fajando atrás, ¿no? O sea, de pronto estos espacios que vemos como grandes espacios heroicos o como espacios exclusivamente arquitectónicos, son espacios de cotidianidad y también son espacios llenos de trivialidades, ¿no? ¿La que sigue? O este señor de aquí, Mark Powell hizo una serie de Tlatelolco que verán en la exposición, que fue a buscar el departamento donde se había filmado la película Rojo Amanecer, ¿no? Que algunos la habrán visto, se trata de la matanza de Tlatelolco, y de pronto encuentra el departamento y le abre la puerta a ese señor. Entonces, bueno, de pronto las historias que conocemos, las historias que estamos habituados a pensar, las obras de Pani de cierta manera, de pronto al verlas a través de los ojos de sus habitantes, podemos ver 20.000 historias distintas, ¿no? De 20.000 otras posibilidades. Aquí sigue. Esta es una casa de la Unidad de Santa Fe, en su estado original. Pueden ver aquí tiene 2 habitaciones, baño, sala de comedor, un patio atrás, cocina y una azotehuela. Y después hicimos un registro que hizo Andrés Gordillo de cómo se habían transformado algunas de estas casas. Y aquí vemos, lo primero que vemos es que la azotehuela ya se integró a la cocina y que atrás en el patio ya construyeron un cuarto. Y después sucede esto, ¿no? Después hay un segundo piso, un tercer piso con una doble altura, una fachada con decoración. El patio de atrás se convierte en una pequeña terraza con un patio abajo. Y vemos que a fin de cuentas el espacio pues, es otro totalmente, ¿no? ¿Le sigue? Ahí está. En este caso ya son 2 viviendas, una abajo en la que puede vivir una familia completa, una arriba que subes por esta escalera totalmente fuera de reglamento y ya entras a la otra casa, ¿no? Entonces, por un lado, aquí otra pregunta, ahorita les planteaba la pregunta de la normal, aquí otra pregunta es pensar en el papel de Mario Pani en este caso. Porque por un lado, pues es una calificación y es decir, pues aquí no cupimos, esta casa no fue suficiente para nosotros, no era como nosotros la queríamos, ahora ya la tenemos, ¿no? Entonces, una crítica de la unidad habitacional. Y por otro lado, es una historia en la que el proyecto original permitió que esto ocurriera y permitió que las familias tuvieran sus propias historias y construyeran espacios propios. Entonces, bueno, esa es otra pregunta para tener en mente mientras vemos la exposición. ¿La que sigue? Y bueno, esta última imagen, que ahora la verán en la exposición como un papel tapiz, es una obra de un artista, Terence Gower, en la que hizo dibujos isométricos de las unidades de habitación, de algunas de las unidades habitacionales de Pani. Aquí ven el edificio 45 de la Unidad de Santa Fe, un edificio de Tlatelolco, el Miguel Alemán y unos edificios del multifamiliar Juárez y otros de Tlatelolco. Entonces, con estos edificios hizo un patrón que convierte a una unidad habitacional infinita.
Por un lado es una visión de la utopía de la modernidad realizada, ¿no? De pronto el orden que proponían estas fotografías de Pani que les mostraba al principio del multifamiliar Miguel Alemán, realizado en una ciudad racional, ordenada, y por otro lado también es una visión de qué miedo, ¿no? Qué miedo una ciudad en la que no hay nada fuera de lugar, en la que los habitantes están desdibujados. Entonces, bueno, esta tensión de la presencia de los habitantes y la grandeza de las obras con un personaje como Pani que tiene capacidad de darle forma a estos espacios, es una de las tensiones que van a ver en la exposición y que creo que estamos en un muy buen momento para volver a pensar en estos temas. Pani siempre es un personaje controversial. Hay una entrevista con Carlos González Lobo en la que dice, no, es que Mario Pani era un malandrín. A Margarita Pani un día se la enseñé y le encantó. Dice, es que sí, está buenísimo. Entonces hicimos un recorrido de la exposición cuando estuve en Monterrey que se llamaba Mario Pani Malandrín, que era buscar todas estas controversias y reflexionar, ¿no? O sea, no pensar en esto como algo estático, sino algo que nos permite pensar en dónde estamos y de dónde venimos. Para terminar, voy a leer otra cita de González Lobo, en la que no dice que Mario Pani es un malandrín, pero que da una visión más amplia de su trayectoria. Y dice, Mario Pani es un hombre prometeico. Se le ocurren ideas y sabe cómo hacer que se hagan. Esto lo hizo a veces proponerse cosas imposibles. Algunas las logró, otras no. Para luchar por sus ideas, tuvo que aprender a ganarse grandes enemigos, gente que lo aborrecía, o gente que lo admiraba porque verdaderamente era un sujeto que no podía pasar indiferente ante uno. No se atuvo a la arquitectura, siendo un gran arquitecto. No se atuvo al urbanismo, sabiendo muchísimo de urbanismo. Se propuso cómo construir un país comprometidamente desde el oficio de arquitecto. Ahí podemos detenernos un momento. Y no sé cómo andemos de tiempo para hacer algunas preguntas, comentarios antes de que pasemos a las salas. Sí, tenemos, ¿no? Sí, bueno, muchas felicidades por esta brillante exposición. Tengo una duda, no cabe duda que el arquitecto Pani y su visión transformó el modo de vida de la Ciudad de México, pero yo tengo una duda, desde el punto de vista más allá de lo arquitectónico, del arte contemporáneo, ¿cuál sería la diferencia diferencias y semejanzas y convergencias con Matías Geritz, otro gran artista? Esa es otra de las líneas de lectura de las que no hablé ahorita, porque les digo que hay muchísimas en la exposición, pero las colaboraciones de Mario Pani con artistas son interesantísimas. Van a ver muchísima presencia de Orozco, que hizo un retrato de Mario Pani increíble y que hizo murales en 3 de sus obras, solo en una terminadas en la Escuela Normal. Van a ver con Carlos Mérida, que hizo trabajaron en el multifamiliar Juárez, en unos frisos que salían de las fachadas, en las escaleras, y en un mural interesantísimo que estaba diseñado para verse desde el carro. Entonces era llevar la visión de la modernidad también a cómo percibimos el arte, ¿no? Entonces de pronto era un paso desnivel abajo de los edificios y estaban diseñados los murales para verse desde el carro. Y lo mismo sucede más adelante con las torres de satélite, ¿no? Que Pani promueve y diseña el desarrollo de ciudades satélite y invita a Matías Geritz y a Luis Barragán a hacer las torres de satélite, que las verán también en la exposición. Geritz además era el editor de la sección de arte de la revista Arquitectura que les presenté ahorita. Entonces una relación muy, muy cercana. Van a ver una carta que le escribe Matías Geritz a Mario Pani después del terremoto de 85, que con eso termina la exposición, y no se los voy a leer, pero ahorita léanla porque está muy, muy padre y habla del tipo de relación que tenían. Entonces, las colaboraciones con artistas son fundamentales y muchas veces van de la mano los proyectos de los artistas y los proyectos de Mario Pani. Sí. Yo solamente un comentario. Yo soy muy amigo de la familia Pani, aquí de la cuija Pani y toda su familia que está aquí presente. Pues yo tuve la fortuna de vivir 40 años en un edificio que hizo el arquitecto Mario Pani, un edificio curvo a base de ladrillos, ¿Cuál? dúplex, que está en la calle de Rincón del Bosque con Rubén Darío, un edificio fuera de serie. Llevaba yo ya 30 años ahí, quise convencer a los dueños que lo hicieran condómino
y no han querido. Pero un edificio fuera de serie, porque para su época no le pedían nada a los mejores departamentos ni de Nueva York ni de París. Entonces yo soy un propanista. Panista, suena mejor. Bueno, no, ya salió lo político tuyo, ¿eh? Todo Yo eso. soy socialdemócrata, ¿eh? No, pero Mario Pani aparte lo conocí en persona y tenía una personalidad cautivadora. Como dijiste tú hace rato, cuando entraba a cualquier lugar, tú dices, ¿quién es ese señor? Un arquitecto fuera de serie. Gracias, gracias las que te da Mario Pani. ¿Tú qué sabes con respecto a una polémica que se versó sobre lo del 85? Que un edificio se vino para abajo y había una controversia, como dicen los chavos, cañona. ¿Qué controversia? El estructurista, que si el arquitecto. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Qué hay investigado de eso? Porque De eso se trata la última sección de la exposición. Es un tema también muy grande. Todos los arquitectos que trabajaron en el movimiento moderno en México se les cayeron obras, ¿no? El caso de Pani es quizás más trágico porque es más notoria su presencia en la vida pública del país. Pero es un tema que sigue causando controversia. Es interesante, piensen, por qué se habla del arquitecto en este tema y rara vez de los constructores, rara vez de los calculistas, rara vez de los funcionarios públicos que participaron, y tienen que ver un poco con esta presencia icónica de los arquitectos como figuras públicas en esta época, ¿no? O sea, el gremio estuvo de arquitectos, pues, o sea, todos estaban, decía el arquitecto Ortiz Macedo que toda esa generación murieron de pena después del terremoto. Muchísimos se murieron 2, 3 años después. El gremio, reconociendo a Pani como su representante y como el que había sido el más agredido, porque sí hubo agresiones muy fuertes, le dio el Premio Nacional de Arquitectura en 1986. Entonces la Academia Nacional de Arquitectura lo votaron los miembros para darle el premio. Bueno, no les cuento toda la historia, vean en la exposición porque ahí está discutido todo eso. Sí. Varía, ¿no? Hay épocas, al menos final eran 2, en algún momento era una Secretaría de Estado casi. Porque además son varias aristas del despacho, ¿no? Está el despacho de diseño arquitectónico, está el taller de urbanismo que se dedicaba a hacer planes urbanos. Ahora me contaban que hay una colonia aquí en Puebla que hizo Mario Pani que no conozco y que no la he visto en los archivos, pero ahí debe estar registrada, porque hicieron obra de planificación en todo el país. Y luego también en alguna época existió Condominio S.A., una compañía para construir y promover la construcción de condominios, y que de hecho hizo la primera ley de condominios que hizo en México y promovió que se aprobara en el Congreso. Entonces, pues eran como distintos espacios del despacho y que en algunas épocas son muy grandes y en otras épocas se hacen chicos por falta de trabajo. Pero sí, era un lugar en el que no solamente se hacía diseño arquitectónico, sino se hacía gestión, promoción, investigación, desarrollo urbano, muchísimas cosas, ¿no? Era un lugar que entendía la posición del arquitecto de manera mucho más compleja que como la entendemos ahorita. ¿Quién más? Sí. En épocas actuales, pues es otro tipo de características a nivel social. Y bueno, esa sería la pregunta. Y bueno, ¿qué dice la gente, no? Ajá. De eso de qué dice la gente es lo fundamental, ¿no? Porque muchas veces opinamos como expertos, pero desde fuera. Y realmente los expertos sobre el espacio son los que lo habitan. Los expertos de una colonia, los mayores expertos de una colonia son los que ahí viven, y la viven todos los días. Un poco las fotografías de Onis Luque, de Dante Busquets, de Mark Powell que hay en la exposición, buscan poner a estas personas al centro de la historia y poderles preguntar, ¿no? O sea, para ti este espacio, ¿qué significa?
Y en muchos casos, una de las cosas más interesantes es el sentido de arraigo que hay en todas estas unidades, en la mayoría de las colonias es un poco diferente, pero de las unidades habitacionales por lo general hay un sentido muy fuerte de arraigo, que tiene que ver con la arquitectura y con la planificación. Obviamente este arraigo va de la mano de las transformaciones que ha hecho la gente del espacio, ¿no? y de cómo le han dado significados personales a estos espacios. Porque inclusive creo que hubo un concurso sobre el CUPA, de repensar la vivienda, no sé si… Hubo un concurso, no lo conozco ese concurso, pero el multifamiliar Miguel Alemán, conocido como el Multi o el CUPA, fue un experimento por repensar la vivienda en sí mismo. O sea, era una unidad habitacional cuando no existían los edificios de departamentos en México prácticamente, en que todos los departamentos son dúplex y en el que el espacio público es la mayor parte del terreno y en el que están incluidos los servicios. Entonces ya desde ahí había una lección de vivienda que si ahorita la repensamos, capaz que lo que hacemos es retomar mucho de lo que ya tenían. ¿Sí? Pablo, ¿podrías hablar, por favor, acerca de cómo te iniciaste en la investigación de este proyecto hasta llegar a vivir en una de sus unidades habitacionales, por favor? Claro que sí. Me interesaba la vivienda, las unidades habitacionales, y como en creo que 2007 me dijeron un tío que Margaret Pani tenía estas colecciones de la obra de su padre. Entonces le hablé, me encontré su teléfono, le hablé, le dije, señora, ¿puedo ir a verla? Sí, claro que sí. Fui y nos hicimos grandes amigos, tuve la fortuna de trabajar muy de cerca con ella y estar ahí en su casa pues, como amigo, ¿no? Fue una experiencia muy enriquecedora. Y a la hora de empezar a ordenar estos archivos, empezar a estudiarlos, empecé a visitar las obras que incluían, de las que hablaban, y en una ocasión fui a la Unidad de Santa Fe. Llegué a la Unidad de Santa Fe y dije, este lugar es un lugar increíble. Ya me había platicado Márgara de él, porque estuvo ahí en la celebración del 50 aniversario, que fue en 2007, acaba de ocurrir. Y entonces dije, pues yo quiero venir a investigar aquí. O sea, en mi papel de antropólogo quiero venir aquí porque me interesaba precisamente esta relación de la arquitectura como una estrategia para repensar cómo vivimos y cómo funciona la política pública. No solamente en los edificios, sino también en una estrategia de construir una especie de comunidad ideal al interior de la ciudad en la que la gente tuviera acceso a todo lo que necesitara y hubiera un sentido de convivencia y de comunidad en los espacios públicos, ¿no? Entonces, bueno, me fui a vivir ahí y hice mi trabajo de campo como antropólogo en la Unidad de Santa Fe. Viví ahí año y medio. Entonces, bueno, verán en la sección de la Unidad de Santa Fe se refleja un poco este lado de mi investigación. ¿Qué opinas si pasamos a salas? O allá arriba una y ya. Bueno, antes que nada, felicidades porque la exposición, y bueno, esta exposición está muy buena, todos los temas que trata, toda esta cuestión que se ve, ¿no? de la utopía y el ideal que tiene el arquitecto a la hora de proyectar. Entonces, eso, la última imagen me remonta a un contraste de un fotógrafo que se llama Pablo, que tomó una foto de la Ciudad de México aérea y se ve como la mancha urbana se expande, incluso hasta en los cerros, como si fuera un parásito o una especie de hongo, ¿no? Entonces estamos hablando de este proceso de la utopía, de lo que proyecta el arquitecto, luego esta parte de lo que se construye o lo que se hace, ¿no? Con esta cuestión de las políticas de construcción o de todos estos procesos de gestión, ¿no? Usted mismo lo comenta, que hay cosas que no se hicieron o que no se hicieron completamente. Y por último, la parte más importante que es de nosotros como individuos de la ciudad, ¿no? Que es lo que decía, ¿no? De cómo se proyecta, cómo se plasma, cómo lo construyen y después cómo se habita, cómo se usa el lugar. ¿Qué comentarios tiene sobre esta relación entre de lo proyectado a lo ejecutado a lo vivido? De eso se trata toda la exposición. De hecho, se llama por eso Mario Pani Arquitectura en Proceso, porque cuando vemos un libro de arquitectura, una revista de arquitectura, lo que vemos es un hecho consumado, ¿no? Vemos unos planos que se implementaron y se construyó un edificio o una casa, y de hecho, cuando me ha tocado
ir a tomar fotos con arquitectos es muy, muy interesante porque están con el fotógrafo y lo primero que le dicen, a ver, quita esa maceta de ahí porque se ve muy feo, porque yo quería que se viera exactamente así esta perspectiva. Entonces quieren borrar al habitante que está ahí, ¿no? Entonces vemos estas obras en las fotografías que parece que corresponden, que el resultado corresponde de manera perfecta a las intenciones del arquitecto y no hay espacio para nada más. Entonces, al pensar en la arquitectura en proceso, vamos a la manera en la que se construyeron, a la manera en la que surgen de una persona, de un contexto político, de una serie de influencias, de cómo se van distintos proyectos siendo elaboraciones de los anteriores, cómo hay un proceso constructivo detrás que también son parte de la historia del proyecto y cómo ese momento ¿qué pasa después? ¿No? Llega la gente, la transforma, la habita, y ese momento que normalmente está representado en las fotografías, pues no existió, ¿no? Entonces, al pensar en la arquitectura en proceso, de pronto ignoramos ese momento y vemos todo lo que está pasando alrededor. Entonces, de eso va la exposición. Bueno, vamos a salas. Nomás le agradezco muchísimo a Elisa Drago de la UNAM que haya venido, a Onis Luque, Eugenia Lacuija Pani, Carlos Novoa, Lorenza Novoa. Muchísimas gracias por estar aquí. Me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado.